estudiantes, de estos doctorandos, hasta que llegue la hora y ellos se conecten, ¿no? Si a gustan, partir de aquí yo ya te dejo todas las maniobras de aterrizaje a ti, Adriane. Muchísimas gracias. Perdón, sí, si puedo intervenir un momento. Profesor, yo apenas oigo a nuestros compañeros de Costa Rica. Oigo no demasiado bien, pero oigo al decano y a la vicedecana. No le he oído porque todavía no ha hablado. Al decano sí que le he oído, pero apenas le oigo a usted. Adrián se llama, ¿no? Adrián. Pero discúlpese. ¿Me escucha bien ahí? Le oigo muy poquito, apenas. Se oye regular, Adriane. Qué raro. Buenas tardes a todos. José Luis, a ti se te oye muy bien, es decir, quien esté conectado creo que puede oír a los ponentes, que creo que es realmente lo interesante en este caso. Pero también es cierto que sería interesante arreglar la cuestión del audio, sobre todo con vistas al debate posterior, por si algún alumno quiere realizar alguna intervención. No sé cómo quizá podríamos solucionarlo. Quedo abierta a cualquier sugerencia. Yo les escucho perfectamente. No sé si es mi audio el que no está funcionando. Funciona, pero de una manera muy tenue. Ese es el problema. Se le oye si uno presta mucha atención. También dependerá de la agudeza de cada uno. Es interesante porque por lo menos yo desde acá, Costa Rica, sí logro escucharla con bastante claridad. Ok. Listo. Igual yo voy a hablar muy poquito, así que los que importan se escuchan bien. Estamos, entonces, si les parece bien, estamos grabando la sesión, entonces igual la van a poder reproducir después para aquellos que no se pudieron conectar de todo o aquellos que entren un poco después. Quiero darles las gracias y disculparme por este inconveniente, ¿verdad? Con este cambio de horario, pero les agradezco el estar aquí. A nuestros estudiantes y a los estudiantes de la Universidad de Málaga, muchas gracias por conectarse el día de hoy. Les quiero dar la bienvenida de parte de la Universidad Hispanoamericana y de la Oficina de Programas Internacionales de la Universidad Hispanoamericana. A continuación, si nos acompaña aquí don José Raúl, ¿usted me escucha? No, Adriane, ¿te refieres a don José Luis Díez Ripollés? No, don José Raúl es nuestro rector. Disculpa. Tranquilo, no se preocupe. Don José Raúl, ¿está por ahí? Bueno, si él se nos une, va a dar algunas palabras. Si no, bueno, yo quisiera darles la bienvenida, quisiera agradecerles a ustedes desde la Universidad de Málaga. Para nosotros es un honor realizar esta actividad en conjunto. Para todos los que están participando aquí, nosotros acabamos de firmar un convenio de cooperación entre nuestras universidades, entre la Universidad Hispanoamericana y la Universidad de Málaga, recientemente el mes pasado. Entonces, como parte de la celebración de este nuevo convenio que estamos realizando y esta nueva relación que estamos empezando, pues quisimos hacer este conversatorio, abriendo paso para que vengan muchas nuevas y diferentes actividades de cooperación entre ambas instituciones. Muchísimas gracias de nuevo por estar acá. No les quiero quitar más tiempo y quiero aprovechar porque sé que estamos un poco contratiempo. Entonces, nada más para presentarles, el día de hoy estaremos haciendo un conversatorio sobre el tema de derecho penal del enemigo. Tenemos expositores, el doctor José Luis Díez Ripollés,
Él es catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Málaga en España y el máster Marco Mairena Navarro. Él es profesor de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Hispanoamericana y juez de apelación de sentencia penal del Poder Judicial de Costa Rica. Entonces, sin más, les doy el espacio a ustedes para que puedan iniciar con el conversatorio. No sé si don José Luis Díez quisiera dar inicio y luego le damos el paso a don Marco Mairena. Muchas gracias. Adriane, un minuto, solo para agradecer formalmente, aunque ya lo hemos hecho anteriormente en nuestra comunicación, a la Universidad Hispanoamericana de Costa Rica, al profesor que saludo porque lo estoy viendo en pantalla, Viñoli. Muchísimas gracias por esta iniciativa. En la espera de que esta actividad sea el inicio de unas mucho más profundas relaciones entre nuestras universidades. Quiero simplemente decir que para quienes no lo conozcan, incluso en Hispanoamérica es difícil que no sea así, al profesor Díez-Ripollés, que tiene una trayectoria larga de docencia y de investigación en España y en Latinoamérica, en muchísimos países, pero bueno, yo creo que lo importante ahora es destacar que el profesor Díez-Ripollés nos representa como ningún otro puede hacerlo. Él ha sido decano de nuestra Facultad de Derecho y me honré en su momento de participar en su equipo de gobierno como vicedecano. Y aprendí muchísimo. No sé si estoy haciendo ahora las cosas como a él le hubieran gustado, pero quiero también decirles que él es un experto criminólogo, es el ideólogo y mentor de un instituto de extraordinario renombre en España y en Europa, que es el Instituto Interuniversitario de Criminología, del que ha sido director durante 27 años. Quiero decirles a quien no le conozcan que están hablando o les va a hablar una persona que, en fin, tiene una trayectoria en los asuntos penales y criminológicos tan larga como fructífera. Pero bueno, yo creo que lo mejor es oírlo a él y no a mí precisamente. Mis felicitaciones y mis agradecimientos al profesor, a Adriane como organizadora, al rector de esta universidad, que bueno, ahora mismo no lo tenemos, espero que lo tengamos en breve, porque realmente esto nos hace más grandes a todos, ¿no? Y además reivindica el papel de las universidades en el mundo del pensamiento y también en el mundo de la difusión de las ideas. Qué buena falta nos hace. Muchísimas gracias, don Juan José. Ya tenemos aquí a don José Raúl Pino, el rector de nuestra universidad. Don José Raúl, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Tengo que reconocer que entre el profesor Juan José Hinojosa y usted ya me dejaron casi que sin palabras, ¿verdad? Pero de todas formas, sí quiero dejarles manifiesta la enorme satisfacción que sentimos en la Universidad Hispanoamericana a partir de la firma de este convenio con una prestigiosa universidad como es la Universidad de Málaga, y que esperamos que esta actividad sea el inicio de muchos más eventos. Aquí los principales beneficiarios son los estudiantes. El hecho de poder respirar y compartir criterios con expertos de otras áreas, de otras tierras, de otras regiones, pues eso enriquece el acervo de conocimiento y de experiencia y de formación de todos los estudiantes. Por lo tanto, les agradezco profundamente al doctor José Luis Díez y al nuestro profesor Marco Mairena, con el que siento mucho orgullo también, porque forma parte de nuestra cátedra docente en la Facultad de Derecho, de que comencemos este primer paso. Siempre me gusta una reflexión
una reflexión, o yo diría más bien una frase muy común que tienen los chinos, que dicen que el camino más largo comienza con el primer paso. Tengo la certeza de que hoy estamos dando ese primer paso que nos llevará a muchas más actividades que enriquecerán el acervo de conocimiento y de formación de nuestros estudiantes, y sobre todo la Universidad Hispanoamericana está interesada en que sus estudiantes de Derecho tengan también una visión internacional acerca de las experiencias de otros países en temas como estos, que son verdaderamente de profundidad, de peso, y de conocer cómo se establecen las relaciones también entre diferentes ámbitos legales entre los países. Entonces, les agradezco una vez más la participación de ambos conferencistas. Agradezco la palabra también de don Juan José Hinojosa. Usted sabe que en Costa Rica el don va pegado siempre al nombre. Y sin más, no le robo más tiempo porque sé que estamos un poquito atrasados. Entonces, le doy la más cordial bienvenida y que quede clara la enorme satisfacción que sentimos por contar con la presencia de ustedes. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, don José Raúl, por tan inspiradoras palabras, igual que a don Juan José. Bueno, sin más, entonces, don José Luis, le doy el pase y cualquier cosa que necesiten, pues aquí quedamos. Muchas gracias. Buenos días a todos. Quisiera, en primer lugar, agradecer a las autoridades de la Universidad Hispanoamericana de Costa Rica la oportunidad que me dan para dirigirme a ellos y a todos los alumnos e interesados de ese lugar de la universidad que se han conectado para esta sesión. Naturalmente también agradezco de manera muy efusiva las palabras del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga, que deben de tomárselas ustedes con cierta distancia, ya que somos amigos desde hace muchos años y ya saben ustedes que la amistad ciega un poco y no se captan las realidades objetivas como se debiera. En cualquier caso, muchísimas gracias, Juan José Hinojosa, y también, insisto, muchas gracias por darme esa oportunidad a la Universidad Hispanoamericana y a las autoridades presentes y profesores para dirigirme a ustedes. Bien, me han pedido que haga unas referencias sobre el concepto del derecho penal del enemigo. Bueno, no dispongo de mucho tiempo y voy a intentar ser sucinto y directo para que ustedes puedan encuadrar el problema que plantea el derecho penal del enemigo en el ámbito del debate político criminal contemporáneo. Podríamos quizás empezar, sin hablar del derecho penal del enemigo, con una discusión que nació en la sociología y que luego se trasladó a la política criminal y al derecho penal, que era el tema relacionado con la sociedad del riesgo, que fue un concepto que elaboró Ulrich Beck hace ya unos años, en los años 80, 90, y que lo que venía a decir es que vivíamos en sociedades muy tecnificadas, con un alto desarrollo tecnológico, que generaban una serie de riesgos nuevos a los que no estábamos acostumbrados y que producían, por consiguiente, esas sociedades avanzadas una sensación de inseguridad. Teníamos deseos de servirnos de todas esas tecnologías avanzadas, pero no había conocimiento suficiente para saber en qué medida generaban una serie de riesgos. Tampoco sabíamos muy bien a quién pedir cuentas por esos riesgos en el caso de que se materializaran en una serie de daños, y todo eso, el riesgo en sí mismo, que no sabíamos hasta dónde se podía llegar con él, el no saber tampoco a quién podíamos exigir responsabilidad, generaba una situación de intranquilidad. Esa situación de intranquilidad repercutía de alguna manera también en el ámbito del derecho penal y de la política criminal, ya que se pedía al derecho penal que interviniera haciéndose cargo de esos riesgos, o mejor dicho, reaccionando frente a los causantes de esos riesgos y exigiéndoles responsabilidad. Todo ello en un contexto de gran inseguridad,
personal, porque la sociedad no estaba seguro de si se estaban haciendo bien las cosas. Bien, todo eso llevó José Luis, no se te oye ahora. No se te oye ahora. A ver si le has tocado algo. Ahora. ¿Ahora se me oye? Sí. ¿Se me ha dejado de ir mucho rato? Han sido 10 segundos. Sí, Vale, sí, de ha acuerdo. sido sin problema. Seguimos la audición. Se ha desconectado el micrófono, lo he percibido que estaba desconectado de repente, yo no lo he tocado, no sé por qué. Bueno, sigo. Sí, si no se ha perdido mucho. Estaba diciendo que toda esa sensación de inseguridad, de riesgos tecnológicos, había dado lugar a demandas dirigidas a la política criminal y al derecho penal, en el sentido de que el derecho penal tenía que expandirse, tenía que crear nuevos delitos que abordaran esos nuevos riesgos y que castigaran a las personas que los crearan, causando daños sociales especialmente importantes, naturalmente. Bueno, todo eso es el debate de la sociedad del riesgo. De nuevo, José Luis, de nuevo no se te oye. De nuevo no se te oye, José Luis. Se vuelve a desconectar, yo no lo he tocado, ya lo percibo. Sí. Bueno, vamos viendo, vale. Se ha producido otra vez, yo no sé exactamente lo que sucede. Ahora a ti no te oigo, Juanjo. No te oigo. Pero nosotros ahora te escuchamos. Sí, te escuchamos bien. José Luis. Bueno, vamos a hacer una cosa. Juanjo, que sean desde Costa Rica los que me avisen si no se oye o no se oye, porque a lo mejor es un problema nuestro y no es un problema de ellos, no lo sé. Vale, perfecto. Adriane, ¿estás atenta? Estoy atenta. En este momento le escuchamos perfecto. Vale, pues cuando no oigas, interven tú, ¿vale? Listo. Bien. Entonces, como les decía, se trataba de introducir en el Código Penal toda una serie de tipos delictivos que castigaran ese tipo de conductas que causaban daños sociales. Bien, eso fue el debate sobre la sociedad de riesgo que planteó una expansión del derecho penal, pero, y esto es lo que a mí me interesa destacar respecto al tema del derecho penal del enemigo, es que en un momento determinado ese debate sobre la sociedad del riesgo empezó a adquirir unas connotaciones distintas que implicaban ocuparse que no tenían que ver con esos riesgos tecnológicos y que suponía transformar el derecho penal en un sentido que no tenía nada que ver con el planteamiento original sobre el debate de la sociedad del riesgo. ¿Cómo se produjo esa transmutación de un debate que estaba discutiendo sobre riesgos tecnológicos a un debate que finalmente, como voy a mostrar, pasó a hablar de cosas fundamentalmente distintas? Bien, lo que sucedió en primer lugar es que se produjo una modificación del concepto de riesgo, que ya no se entendió como riesgo tecnológico, sino que se habló de riesgos en un sentido mucho más amplio. Es decir, había por un lado los riesgos propiamente tecnológicos, pero por otro lado había otra serie de riesgos que estaban directamente ligados al sentimiento de inseguridad callejera, es decir, a la idea de que no solo había una dimensión tecnológica del riesgo, sino que también había una dimensión no tecnológica del riesgo, el riesgo entendido como esos sentimientos de inseguridad de la población cuando se desenvuelve interactuando con otros en la calle y que se equiparaban con ese concepto también de riesgo tecnológico. Y hubo, por tanto, un primer desplazamiento del concepto de riesgo que me gustaría destacar. Ya no es solo el riesgo tecnológico, es otro tipo de riesgos. También hubo una transformación del concepto de expansión del derecho penal para cubrir
esos riesgos, de tal manera que se empezó a hablar de que además de una expansión, digamos, extensiva del derecho penal, era necesaria también una expansión intensiva del derecho penal. ¿Qué quería decirse con esto? Con esto lo que se quería decir es que no solo el derecho penal tenía que abarcar conductas delictivas que hasta entonces no abarcaba, los riesgos tecnológicos a los que me estoy refiriendo, sino que también tenía que intensificar la reacción penal frente a los riesgos tradicionales, es decir, esos riesgos no tecnológicos que, digamos que de alguna manera se habían incorporado al debate de una manera que no se sabía muy bien cómo había sido. Por tanto, se pedía que también respecto a los riesgos habituales del derecho penal, la delincuencia tradicional, también había que intensificar la respuesta penal. Como ven ustedes, por tanto, se estaba produciendo como una transmutación de un debate que tenía que ver con unas cosas y que finalmente se estaba transformando en un debate distinto. Aparecieron también otra serie de factores importantes, por ejemplo, la idea de que a la hora de reaccionar el derecho penal teníamos que diferenciar entre individuos y ciudadanos. ¿Qué quería decirse con esto? Con esto lo que se quería decir es que no todos los delincuentes debían de ser tratados de la misma manera. Porque había delincuentes que eran personas que en un momento determinado, por una serie de circunstancias, de forma ocasional, o a veces no necesariamente ocasional, pero eran personas que en ningún momento querían desentenderse de las normas sociales, asumían las normas sociales, por más que en determinadas circunstancias las violaban, las infringían, pero no eran personas que quisieran salirse del marco valorativo de nuestra sociedad, por más que en algunas ocasiones lo hacían y por eso cometían delitos. Frente a esos ciudadanos, había otra serie de personas a las que ya se dudaba en calificar como ciudadanos, que estaban también dentro de nuestra sociedad, pero que habían tomado la decisión de no respetar las normas sociales. Las normas sociales para ellas no regían y por tanto cometían delitos no porque en determinadas circunstancias estaban dispuestas a infringir unas normas sociales que normalmente aceptaban, sino porque cuestionaban de manera general la vigencia de esas normas sociales, se colocaban al margen de la sociedad. Y entonces lo que se decía era que no podemos reaccionar de la misma manera respecto a esas personas que no respetan desde un principio las normas sociales, no las hacen suyas y quieren comportarse al margen de ellas. Bien, estos serían tres vectores, tres factores que podríamos decir que sientan las bases para el surgimiento del derecho penal del enemigo. ¿En qué consiste el derecho penal del enemigo? El derecho penal del enemigo consiste, en primer lugar, en la idea de que hay personas que efectivamente no se pueden tratar como ciudadanos, hay que considerarlas como enemigos, porque son personas que no están dispuestas a aceptar las normas sociales, se han colocado desde un principio al margen de ellas. Es, de alguna forma, lo que acabo de decir de los tres elementos anteriores que he mencionado, el último de ellos. Ya esas personas que no se califican como ciudadanos, sino como individuos, aquí en el derecho penal del enemigo se pasan a calificar inmediatamente como enemigos, no son ciudadanos.
son enemigos porque se colocan al margen de la sociedad. Bien, cuando se trata de identificar quiénes son esos enemigos, qué conductas realizan o de qué forma se comportan para que no los podamos calificar como ciudadanos, sino como enemigos, entonces observamos que se identifican una serie de comportamientos delictivos que quienes los realizan, digamos que se podrían calificar como enemigos. ¿Y cuáles son ese tipo de comportamientos delictivos? Pues son fundamentalmente toda una serie de comportamientos delictivos fuertemente estigmatizados en nuestra sociedad en estos momentos. Podría ser, en primer lugar, la delincuencia sexual, violenta o reiterada, el narcotráfico, el terrorismo, la delincuencia patrimonial contra la propiedad realizada de manera profesional, la criminalidad organizada. Todas las personas que realizan de manera reiterada esos comportamientos están realizando unos comportamientos que merecen una calificación negativa tan grave en nuestra sociedad que imperceptiblemente se pasa a considerar a esas personas como enemigos. Se presupone que en la medida que realizan esos comportamientos delictivos, son personas que han decidido colocarse al margen de la sociedad. Es decir, no respetan las normas sociales. Fíjense ustedes, y ahora vuelvo a los tres elementos que he mencionado anteriormente, que este tipo de comportamientos delictivos no son necesariamente comportamientos que impliquen riesgos, digamos, de naturaleza tecnológica. Ya se ha producido la transformación. Habíamos empezado hablando de riesgos tecnológicos y ahora ya no hablamos de riesgos tecnológicos. Hablamos de personas que producen riesgos muy graves, terrorismo, narcotráfico, delincuencia sexual violenta o reiterada, delincuencia patrimonial profesional, sobre todo delitos socioeconómicos de especial importancia, etc. Pero ya no es un riesgo tecnológico. Ya son riesgos que son riesgos tradicionales, que ya estaban en el derecho penal tradicional, pero que ahora se cobijan bajo el concepto de sociedad del riesgo. Se ha producido la transformación del riesgo, es otro tipo de riesgos de los que estamos hablando, no son tecnológicos. Y claro, a continuación viene el elemento fundamental. ¿Qué tenemos que hacer con esas personas que son enemigos y que realizan ese tipo de comportamientos que merecen un reproche tan potente porque son riesgos extremadamente peligrosos? Pues bien, esas personas, o frente a esas personas, hay que reaccionar de una manera especialmente enérgica a través del derecho penal y, por ejemplo, no hay que esperar a que cometan los delitos. Hay que configurar el derecho penal de manera que se anticipe la intervención penal. En la medida, por ejemplo, en que ya puedan ser calificados como personas peligrosas porque están en condiciones de cometer delitos sexuales, aunque todavía no los hayan cometido. En la medida en que ya hayan constituido lo que podría considerarse una organización criminal, aunque esa organización criminal todavía no haya realizado ningún comportamiento delictivo, más allá del que pueda derivar de considerar la mera existencia de la organización criminal como un delito, que es a lo que se va. En la medida que, por tanto, estamos ante personas que ellas en cuanto tales pueden ser calificadas como enemigos porque están dispuestas a cometer esos delitos con mucho mayor motivo si ya los han cometido, sobre esas personas
se puede intervenir de una manera especialmente enérgica. Y aquí vuelvo otra vez al tercer elemento que nos faltaba del derecho del riesgo. Es decir, que el derecho penal no solo se tiene que expandir extensivamente, sino también intensivamente. Es decir, para estas personas no hay límites a la hora de intervenir. Podemos prescindir de las garantías individuales, podemos intervenir sobre ellos porque son peligrosos, aunque todavía no hayan cometido delitos. Podemos intervenir anticipando la intervención penal, por ejemplo, porque se han organizado para cometer un delito, aunque todavía no han organizado un delito. Se producen formulaciones típicas que anticipan la intervención penal. Por supuesto, podemos intervenir imponiéndoles penas de prisión extremadamente largas. Eso es el derecho penal del enemigo. Un derecho penal, por consiguiente, y con esto termino, que por un lado identifica a un conjunto de ciudadanos como personas que ya no merecen el concepto de ciudadano, sino de enemigos. ¿Por qué? Porque pretendidamente han decidido prescindir de respetar las normas sociales de manera permanente. Los identificamos además porque son personas que realizan determinado tipo de conductas delictivas que merecen un reproche social muy importante. Y a esas personas que realizan esas conductas delictivas que merecen ese reproche social tan importante, nos consideramos legitimados para aplicarles un derecho penal excepcional. Un derecho penal que no tiene por qué respetar garantías individuales, no tiene por qué esperar a que cometan delitos para intervenir sobre ellos, caben internamientos de seguridad indefinidos, por ejemplo. Podemos servirnos también de penas extremadamente duras. ¿Por qué? Porque no son de los nuestros, son enemigos. Por tanto, tendríamos un derecho penal del enemigo enfrentado a un derecho penal de los ciudadanos. De alguna manera, y con esto sí que termino, es como trasladar, para dar un ejemplo que creo que permite captar eso de manera inmediata, es como trasladar la dinámica que se ha utilizado en el enjuiciamiento de los presos de Guantánamo a el funcionamiento del derecho penal. Naturalmente no a todo el derecho penal, sino a ese sector del derecho penal que sería el derecho penal del enemigo. Espero con esto haber sido lo suficientemente claro. No les he trasladado ideas que quizás ustedes ya no conozcan, pero que ustedes no conozcan, pero sí que he intentado colocar todo el concepto del derecho penal del enemigo dentro de un contexto más amplio de debate político-criminal que puede dar luz sobre cuál es su verdadero significado. Nada más, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, don José Luis. Pasamos con don Marco Mairena. Muy bien, muchas gracias, Ariane. Dígame si me escucha bien, por favor, porque no pudimos hacer prueba de sonido anteriormente, pero bueno, qué dicha que nos logramos enlazar también con las autoridades académicas de Málaga, de la Universidad de Málaga, y listo, estamos entonces para iniciar. En primer lugar, quiero mandarle un saludo a los profesores y directores, decanos de la Universidad de Málaga, y especialmente a don Luis Díaz, que me antecedió en el uso de la palabra, y quería decirle únicamente que sí, es muy conocido acá en la Academia de Costa Rica, y precisamente cuando yo me formaba en la licenciatura en Derecho, varios de los libros que tuve que leer y artículos que tuve que repasar en mi formación en Derecho Penal, precisamente fueron escritos por él. Y entonces cuando don Piero Vignoli, que es mi director de carrera, me invitó a participar en esta actividad,
me alegré mucho precisamente porque iba a compartir esta actividad con esta persona que es sumamente reconocido, pues, y ustedes ya tuvieron la oportunidad de escucharlo. La explicación que don Luis nos dio fue sumamente didáctica, muy clara, y nos permitió ubicarnos precisamente en este concepto del derecho penal del enemigo, al que hay que tenerle mucho cuidado. No respeto, pero sí hay que estudiarlo precisamente para no caer en los excesos que podría significar adoptar las posiciones que del mismo emanan o que sugieren, ¿verdad? Yo nada más quería comenzar esta charla, que tiene que ser muy puntual precisamente porque el tiempo nos gana precisamente por ese desfase que hubo horario, pero hay una frase que se recopiló y que emitió hace varios años el señor Oscar Arnulfo Romero en El Salvador, cuando estaba dando una homilía. Y es una frase que generalmente yo les explico o se las transmito a mis estudiantes porque precisamente eso alerta sobre la importancia de limitar el uso del derecho penal. Y es la siguiente: dijo Monseñor Romero que la justicia es igual a las serpientes, solo muerte a los que están descalzos, ¿verdad? Eso es gráficamente lo que muchas veces provoca el derecho penal, ¿verdad? Ustedes ya tuvieron la oportunidad de escuchar la explicación del profesor Díez con relación al tema, repito, del derecho penal del enemigo, ¿verdad? Y si ustedes prestaron atención, obviamente hay varios principios que este sistema o modelo normativo lesiona flagrantemente, y están los principios de igualdad, el principio de dignidad humana, el principio de lesividad y el carácter fragmentario del derecho penal. Son principios que encuadran y guían la formación, la estructura, la labor legislativa en cuanto a la emisión de leyes, ¿verdad? Dentro del modelo, dentro del sistema penal de un Estado, y sobre todo de un Estado democrático que es el que rige para nosotros, al menos de manera formal, ¿verdad? Entonces, lo que se plantea con el derecho penal del enemigo necesariamente es una mayor restricción de los derechos fundamentales, ¿verdad? No de todas las personas, sino de los que vamos a considerar enemigos. Y a partir de allí, digamos, se comienza a bosquejar un trato desigual, porque están, por un lado, los ciudadanos que por una circunstancia puntual llevaron a cabo la comisión de un hecho delictivo, y por otro lado tenemos a esas personas que se extravían, se salieron del sistema, de lo que consideramos, entre comillas, la normalidad, y constantemente cometen conductas delictivas, llevan a cabo comportamientos delictivos de una manera frecuente. A estas segundas personas es a las que vamos a considerar, si siguiésemos un modelo de derecho penal del enemigo, como enemigos, y le restringimos todos los derechos fundamentales que emergen precisamente de un derecho penal liberal, de un derecho penal marcadamente democrático, y sobre todo para la protección de la seguridad ciudadana, que se convierte en un bien jurídico fundamental para el derecho penal del enemigo. Adelantamos la protección a los bienes jurídicos. Como lo explicó el profesor Díez, efectivamente la labor legislativa se traduce en la promulgación de tipos penales de peligro abstracto, de tipos penales que no esperan la lesión efectiva al bien jurídico, que eso en el caso de Costa Rica violentaría lo establecido en el artículo 28 de la Constitución Política. Igualmente se sancionan conductas
peligrosas por sí mismas, como lo es el delito de asociación ilícita, ¿verdad? Que se sanciona y que está vigente acá en Costa Rica, que se sanciona exclusivamente por formar parte de un grupo que tiene como metas llevar a cabo conductas delictivas sin que las lleve a cabo, ¿verdad? Entonces, precisamente, como se explicó, eso es un adelantamiento de la protección al bien jurídico, que es propio de este sistema. Entonces, las penas establecidas a nivel legislativo van a ser totalmente desproporcionadas y, sobre todo, digamos, colateralmente a la agravación normativa de las sanciones penales, se promulga un proceso penal desprovisto, se le quitan todas las garantías que el derecho penal liberal y democrático asigna a cada una de las personas, ¿verdad? Como una forma de protegerse o de protegernos todos en realidad frente al poder punitivo estatal, y se les quita precisamente para tornar más eficiente la aplicación del derecho penal con relación a estos enemigos, ¿verdad? De tal manera que el imputado, ¿verdad?, deja de ser un ser humano, una persona contra la cual se está siguiendo un proceso penal y eventualmente la aplicación de las normas penales en su contra como una sanción, sino que se convierte en un mero objeto del proceso, ¿verdad?, contra quien se sigue la investigación y la aplicación del derecho penal sin más posibilidades de ejercer defensas o solicitar la protección suya, porque las garantías precisamente le fueron anuladas o debilitadas absolutamente, ¿verdad? Lo que se trata es precisamente un derecho fundamental a la seguridad con este modelo normativo propio del derecho penal del enemigo, ¿verdad? Aquí en Latinoamérica hemos tenido varios intentos de establecer o de regular o de modificar el derecho penal para convertirlo en un modelo como este. Por eso es que es importante que todos estemos sumamente atentos, alertas, frente a esos intentos de expansión punitiva que es propio del mismo. Pero yo, en realidad, la explicación que ya se les ha dado a nivel de modelo normativo del derecho penal del enemigo, yo no quiero ser reiterativo con eso, sino que quiero profundizar, y ese es el tema que en realidad les traje. Yo quería profundizar en que el concepto del derecho penal del enemigo lo podemos dividir desde mi óptica en dos. Primero, como una explicación teórica, una explicación de un modelo normativo, buscar cuáles son esas leyes que fueron emitidas y que derivan precisamente de una ideología propia de ese sistema del derecho penal del enemigo, sino como la segunda parte del concepto que yo visualizo es que, a pesar de que el sistema o el modelo penal en un país y en un momento histórico determinado, como Costa Rica, por ejemplo, hoy, que las leyes penales y las leyes procesales penales derivan y supuestamente, al menos de manera formal, guardan consonancia con los principios constitucionales, sobre todo a partir del artículo 1 de la Constitución Política, que establece que Costa Rica es una república democrática y que a partir de allí es necesario respetar en la promulgación de las leyes la dignidad humana, el principio de igualdad, el principio de lesividad, como ya les mencioné, de tal manera que nosotros podemos hacer una lectura de las leyes penales y procesales y decir, al menos, repito, formalmente, que guardan consonancia con un modelo de derecho penal liberal y democrático. Lo importante es determinar si en este momento la práctica real
o lo que la sociología jurídica llama el derecho penal viviente, se adecúa o no precisamente a las regulaciones democráticas, o si, por el contrario, los operadores jurídicos, llámense policías, fiscales o miembros del Ministerio Público y jueces, dentro de sus actuaciones, dentro de sus resoluciones, respetan absolutamente los principios democráticos propios del derecho penal que debería regirnos o que nos rige de acuerdo a una consonancia con la Constitución política. Entonces, la pregunta que obviamente surge acá, ¿verdad?, es ¿hasta qué punto, o más bien, cuál es el grado de interiorización o de arraigo que tienen estos actores del sistema penal, ¿verdad?, dentro o que regulan su actividad dentro de la estructura democrática del sistema penal? ¿Cuál es ese grado de compromiso, ¿verdad?, que tienen los operadores o los actores del sistema penal frente a los sujetos o a las partes procesales, y especialmente con relación a los imputados, ¿verdad? Eso es todo un tema, eso implica obviamente estudios de campo. Aquí interviene la sociología jurídica, hay aspectos de criminología, etcétera, que implican llevar a cabo, digamos, todo un examen y muestreos hasta qué punto dentro de las normas que regulan el comportamiento existen rasgos de un derecho penal del enemigo. Y entonces, a partir de allí, considero, y yo, digamos, he visualizado a partir de mi experiencia forense, ¿verdad? Vamos a ver, aparte de ejercer como profesor de Derecho Penal y Procesal Penal, hoy, bueno, precisamente este mes, estoy cumpliendo 29 años de trabajar en la judicatura en materia penal, y eso me permite, digamos, abordar o puntualizar algunos aspectos que he detectado que se refieren a algún tipo de lesión. Y vamos, voy a decirlo de la siguiente manera, y el enfoque que quiero darles es evidentemente académico. Yo soy juez y no quiero hacer la crítica desde el punto de vista de la judicatura, porque este no es el escenario, sino que es una actividad académica. Pero sí quiero llamar la atención porque tenemos muchos estudiantes conectados y estoy seguro que muchos de ellos van a ser los que nos van a suceder y se van en la labor jurisdiccional o dentro del Ministerio Público, etcétera, y es bueno reseñárselos para que no caigamos en estas prácticas. Vamos a ver. La fijación de la pena. La fijación de la pena, o indicarle al acusado al finalizar todo el proceso penal, todo el juicio, y luego de que un tribunal de la República lo ha declarado culpable de la comisión de un hecho delictivo, la parte más importante humana desde el punto de vista del imputado es saber cuántos años o cuál va a ser el periodo de privación de libertad como consecuencia del comportamiento delictivo que se le demostró. Ustedes saben que la fijación de la pena obviamente tiene que estar concretada dentro de los parámetros mínimos y máximos establecidos en el tipo penal, pero hay un principio fundamental en ese ejercicio jurisdiccional, y es que la sanción obviamente no puede superar el grado de culpabilidad demostrado. Sin embargo, he detectado que muchas veces la fijación de la pena irrespeta el principio de culpabilidad y se imponen sanciones que van más allá de la necesaria para la persona que fue declarada culpable, atendiendo principios de prevención especial. Entonces se le sanciona únicamente porque los jueces consideraron de manera infundada, obviamente, e ilegítima,
que era necesario imponerle el extremo mayor de la pena porque sí, a pesar de que el grado de reproche que hubiese generado una sanción menor, ¿verdad? De tal manera que a partir de allí, digamos, de la imposición de penas superiores a las necesarias para esa persona, no solamente se estaría lesionando flagrantemente el principio de proporcionalidad en la fijación de la pena, que es un principio constitucionalmente aceptado, sino también que se le instrumentaliza a esta persona que ha sido condenada para hacerlo o convertirlo en un objeto, como decir de la siguiente manera, los que pretenden cometer un delito como el que llevó a cabo esta persona, vean lo que les puede pasar. Se utiliza como un objeto o como un ejemplo para el resto de la colectividad. Y muchas veces también, con relación a la fijación de la pena, se aplican aumentos por reincidencia delictiva, ¿verdad? A pesar, digamos, el Código Penal Costa Rica, en el artículo 71, que regula los parámetros para la fijación de la pena, no contiene un elemento como tal. Es decir, la reincidencia delictiva no está prevista, pero muchas veces el juzgador, ¿verdad?, tratándose sobre todo de delitos como los mencionados anteriormente, como delitos sexuales, delitos de crimen organizado, relacionados con el narcotráfico, y la persona sometida al debate tiene, a juicio, tiene antecedentes penales, generalmente se aumenta la pena, ¿verdad?, por reincidencia delictiva, lo que implica, obviamente, una lesión al derecho penal de autor, ¿verdad? Es decir, una lesión al derecho penal del acto, y estamos acudiendo a un tipo de derecho penal de autor. Simplemente aumentamos la pena porque este sujeto tiene antecedentes penales sin tomar en cuenta otros parámetros. El segundo punto, el segundo elemento que quiero llamarles la atención con relación a lesiones constitucionales que giran un poco hacia un derecho penal del enemigo, es con relación a la interpretación de los tipos penales. Es conocido por todos que nosotros estamos regidos dentro de la interpretación de la ley penal, obviamente por el principio de legalidad y por el principio de interpretación estricta de la ley penal, también para evitar la interpretación analógica o de manera amplia del tipo penal. Hay una discusión fuerte con relación a varios tipos penales, a la interpretación de los elementos objetivos de tipos penales, y quiero llamarle la atención con tres únicamente. La jurisprudencia emitida por la Sala de Casación Penal ha admitido muchas veces y ha avalado condenas contra una persona porque fue sorprendida por la policía portando un arma de fuego sin tener permiso para hacerlo. Eso es un delito de portación ilícita de arma permitida. Pero en varios casos particulares se ha demostrado por parte de la defensa que esa arma no tenía capacidad de accionarse. Si nosotros partimos de que el bien jurídico protegido en ese tipo penal es la seguridad pública, de tal manera que la interpretación de la conducta debe partir o ejercerse tomando en consideración la eventual afectación a ese bien jurídico, seguridad pública, no es posible que un arma que no sirva, que no tiene la posibilidad de accionarse, no puede violentar ese bien jurídico. Sin embargo, bueno, se ha interpretado por parte de la jurisprudencia que eso no importa, que basta con portar consigo un arma de fuego para lesionar ese bien jurídico. Obviamente que eso es un adelantamiento al extremo de la afectación al bien jurídico, avalando la tipicidad de esa conducta. El segundo caso que quería llamar la atención con relación a la interpretación de los tipos penales es con el delito de venta de drogas.
se ha admitido en la interpretación del tipo penal que la simple tenencia de la droga, y no estamos hablando de muchos kilos de droga, de marihuana, de cocaína, lo que sea, sino pocos gramos, que esa simple tenencia, sin demostrarse la posibilidad de la venta a consumidores, implica la comisión del tipo penal. Volvemos a preguntarnos, bueno, ¿cuál es la afectación al bien jurídico, salud pública? Porque no se ha demostrado la posibilidad, ni siquiera la venta en concreto a ningún consumidor, y se parte entonces que con el solo el hecho de poseer droga ya se está cometiendo el delito de venta de droga a consumidores. Y vean ustedes de qué tipo de delitos estamos hablando, delitos relacionados con el narcotráfico. Otra comportamiento que implica un coqueteo con el derecho penal del enemigo lo encontramos con el famoso proceso de flagrancia. Personas que son sorprendidas en la comisión de un hecho delictivo son sometidos a un proceso penal especial que se llama proceso de flagrancia, el que tiende efectivamente a lograr una aplicación eficiente del derecho penal, lesionando principios o derechos constitucionales. Por ejemplo, 1, las personas sometidas, o los imputados, los acusados sometidos al proceso especial de flagrancia, son amarrados, son asidos al proceso mediante una medida de aseguramiento cautelar como la prisión preventiva. Sin embargo, esa prisión preventiva dictada por el juez de flagrancia no tiene posibilidad de ser impugnada ante el... Si una persona, por más grave que sea un delito que haya cometido, pero está siendo juzgado en un proceso ordinario, el dictado de una medida privativa de libertad como la prisión preventiva le permite impugnarla ante el superior. Sin embargo, los procesos de flagrancia generalmente son delitos de poca trascendencia o no son muy graves, generalmente, y a pesar de ello, la estructura propia de este tipo de proceso impide el cuestionamiento ante el superior de la prisión preventiva. Repito, es una forma de lograr la eficiencia del derecho penal, que es algo propio del derecho penal del enemigo. Un último punto, porque creo que ya me he extendido suficiente, hay varios, pero bueno, este es otro punto. Hay, con relación a la recopilación de elementos probatorios, tornar eficiente la investigación contra las personas, implica que muchas veces los jueces avalen actuaciones policiales en la recopilación de prueba que generalmente rozan con la constitución política. Sin embargo, se permiten precisamente porque vienen relacionados la mayoría de las veces con delitos asociados al narcotráfico. Y estoy hablando de los retenes generalizados. Los retenes policiales efectuados de manera generalizada no son válidos, porque la constitución política y la legislación procesal penal establece que necesariamente para la detención de un vehículo y su revisión tiene que haber una sospecha de que las personas que van en ese vehículo o que ese vehículo estuvo relacionado con una comisión de un evento delictivo. Lo que se hace, y aquí también interviene la labor policial, lo que muchas veces hacen en los informes policiales y no son motivo de discusión ni motivo de examen por parte de los operadores jurídicos, es que los policías tratan de justificar ese retén indicando que existió una denuncia anónima, que existió un aviso, una noticia del delito anónima que vinculaban a los que viajaban en el vehículo y a ese vehículo con la comisión de un hecho delictivo, y por ende se trata de justificar el hallazgo de la droga que se encontró ahí. Sabemos que muchas veces lo que sucede es detenciones aleatorias que hace la policía sin ningún sustento previo, ¿verdad? Entonces, el fin, lo que se dice es que el fin justifica los medios, y ese fin
es lograr una aplicación, vuelvo y repito, una aplicación eficiente del derecho penal, permitiendo el debilitamiento de garantías constitucionales y de derechos humanos que debe regir, que rige al menos de manera formal la estructura del proceso penal y de la aplicación del derecho penal sustantivo también. Por último, quería nada más agradecerle la atención y estamos atentos a cualquier tipo de preguntas que las personas que nos acompañan pudiesen hacer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Marco. No sé si don José Luis quiere hacer algún comentario o algo, o si no podemos pasar a las preguntas por parte de los invitados. Pueden hacerlas por parte en el chat a la derecha, si la pueden escribir, y yo las estaré haciendo a los expositores, si hay alguna en específico para alguno de los expositores o para ambos. Don José Luis, me dice si tiene... Sí, puede tomar el espacio. Querría simplemente, en primer lugar, agradecer la intervención del profesor Marco Mairena, porque efectivamente ha complementado lo que yo no tenía tiempo de decir, y lo ha hecho además de una manera extremadamente brillante. Claro, yo cuando he expuesto mi planteamiento sobre el derecho penal del enemigo, no disponía de tiempo. He pensado que no disponía de tiempo para realizar una crítica. Lo que me he centrado ha sido fundamentalmente en ver su contexto, cómo se había desarrollado y en qué consistía. Pero efectivamente, y enlazando con lo que ha dicho mi compañero Marco Mairena, quisiera insistir en el hecho de que el derecho penal del enemigo supone un ataque en toda regla a lo que venimos considerando desde hace mucho tiempo como el derecho penal garantista. El derecho penal del enemigo es como una vía de entrada del modelo penal de la seguridad ciudadana, que es un modelo que está perturbando notablemente el modelo penal garantista. Por citar, al margen de los numerosos casos que ha citado mi compañero Marco Mairena, yo, moviéndome todavía en un planteamiento más general, podría mencionar 4 rasgos del derecho penal del enemigo, entre otros muchos, que a mi juicio lo deslegitiman. En primer lugar, que tiene una visión muy comunitarista de la sociedad, en el fondo trasluciendo un concepto muy autoritario, no es capaz de situarse en sociedades pluralistas donde hay proyectos vitales muy distintos y donde no es tan fácil hacer esas distinciones que el derecho penal del enemigo pretende entre quién es un ciudadano y quién es un enemigo. Unas sociedades pluralistas, variadas, tienen muchos proyectos vitales distintos por parte de sus ciudadanos. Intentar hacer esas clasificaciones tan tajantes termina finalmente en sociedades autoritarias. En segundo lugar, es un derecho penal profundamente clasista, socialmente clasista, y lo es porque no es casualidad que a la hora de identificar todos esos comportamientos que realizarían los enemigos a los que se puede tratar de esa manera tan desconsiderada, pues esos comportamientos coinciden en buena medida, sobre todo cuando se habla de la delincuencia tradicional callejera, la delincuencia patrimonial, incluso la delincuencia de drogas de escasa importancia, coincide con la delincuencia que realizan los sectores sociales más desfavorecidos de la sociedad. Faltan referencias a esa delincuencia económica de nivel alto que causa tantos daños a la sociedad y que, sin embargo, no es mencionada en ningún momento. El tercer rasgo que también querría mencionar sería el de que es un modelo que busca fundamentalmente la exclusión social del delincuente, más que la inclusión social. No pretende intervenir sobre el delincuente para ganarlo de nuevo para la sociedad, para intentar que se resocialice, que se integre en la sociedad, sino al contrario,
diseña todo tipo de intervenciones penales que lo que pretenden es aislarlo, inocuizarlo, mantenerlo alejado de la sociedad y, por tanto, imposibilitar su integración social. Es un modelo, en ese sentido, socialmente excluyente. Y como cuarto rasgo, también importante, es que es muy dudosa la eficacia de ese tipo de modelo político criminal. Un modelo político criminal que funciona aislando, estigmatizando a sectores de la sociedad cada vez más numerosos. No creo que tenga unas especiales habilidades para lograr reducir la delincuencia de una manera significativa, sino más bien lo contrario, para consolidar nichos de delincuencia, consolidar nichos de desintegración social que van a seguir generando más delincuencia. Pero bueno, esto creo que he hablado ya demasiado, estoy, como imagino que mi compañero, pendiente de las preguntas que ustedes quieran hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, don Juan José. Tenemos una pregunta aquí en el chat de Richard Germain y dice, ¿se le deben suprimir algunos derechos a personas que han demostrado su respeto al ordenamiento jurídico? No me refiero a la delincuencia común, ejemplo, grupo de terroristas. Sí, si me permite, Ariane, voy a responderle a don Richard y así aprovecho para saludarlo, don Richard White, desde Limón. Vamos a ver, el sistema penal, sabemos que es la última herramienta que debe utilizar el Estado, y eso es así, un sistema democrático para la protección de bienes jurídicos y los bienes jurídicos más importantes. Ese es el carácter fragmentario, el derecho penal, y el ius puniendi, el derecho subjetivo a castigar del Estado, debe estar sometido a una serie de límites estrictos para no permitir la expansión abusiva del mismo más allá de lo estrictamente necesario. Dentro de estos límites, obviamente, está el principio de igualdad. No puede hablar. Ah, a mí no me están escuchando. Sí, perdón. Y el principio de igualdad y el principio de dignidad de la persona humana. No podemos hacer excepciones. No podemos hacer excepciones porque el sistema penal tiene absolutamente todas las herramientas para tratar con este tipo de personas, como el ejemplo que está proponiendo don Richard. Debilitar las garantías jurídico-penales en atención a la especialidad de la delincuencia como esta, ¿verdad?, implica lesionar el principio de igualdad. De tal manera que yo no veo cómo excepcionar los derechos y garantías fundamentales en función de un comportamiento delictivo especial como este. Y esa sería mi opinión personal. No sé si el profesor Díez quiere agregar algo. La verdad es que no, estoy totalmente de acuerdo con lo que has manifestado. Efectivamente, el derecho penal tiene que buscar unos determinados objetivos. Naturalmente, el primero de ellos es evitar que se cometan determinados delitos y proteger ciertos bienes jurídicos, pero lo tiene que hacer intentando, por otro lado, recuperar a los delincuentes, integrarlos en la sociedad y tratarlos de una manera diferenciada en función del delito que han cometido. No es el mecanismo ni más adecuado ni más legítimo. Muchas gracias. Aquí don Juan José tenía un comentario, no sé si quiere aportar también. Él es el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga. Hola, Adriane. Bueno, está escrito. Era una reflexión un poco histórica, ¿no?, pero que tiene mucho que ver con la moda de los tiempos, ¿no? Estamos dando por válidos en el régimen democrático comportamientos que hace algunas décadas habríamos calificado de totalitarios
autoritarios y antidemocráticos. Ya la pregunta no es una pregunta, más una reflexión, ¿no? Un poco también romántica, ¿no? Decía que parecía una vuelta a una época pre-Concepción Arenal, ¿no? Esa era la pregunta que hacía, ¿no? Concepción Arenal, no sé si es conocida en América, pero seguramente el profesor Dier Poyet explicará esto mucho mejor que yo. Gracias, señor decano, por la pregunta. Yo creo que va mucho más lejos, es decir, en realidad la propuesta del derecho penal del enemigo es una propuesta que va más allá o que retrocede a antes de la existencia del derecho penal liberal. El derecho penal moderno que tenemos surgió a inicios del siglo XIX y era un derecho penal que se caracterizaba fundamentalmente porque desconfiaba del uso que los poderes públicos podían hacer del derecho penal, porque pensaba que fácilmente caerían en la tentación de abusar de él, ¿no? Y por eso estableció tantas garantías, tantas cautelas, y todo eso luego se ha ido desarrollando a lo largo de todo el siglo XIX, especialmente también durante el siglo XX, y esta propuesta es una propuesta, como he dicho anteriormente, propiamente de un derecho autoritario, de un derecho en virtud del cual el soberano, por más que pueda ser el soberano popular, por más que pueda ser el pueblo en una democracia, pero el soberano se siente con derecho en respecto a determinadas personas de privarles de su condición de ciudadanos y de privarles de cualquier tipo de derechos, lo cual obviamente supone ignorar pues, los fundamentos ya del derecho penal liberal y la sociedad democrática liberal. Muchas gracias. Gracias. Hay una última pregunta aquí en el chat. Sé que don Marco tiene que salir a un compromiso ahorita, entonces la vamos a hacer súper rápido para que él pueda partir. Dice, sin lugar a dudas, es un peligro con los países que se van viendo influenciados por corrientes totalitarias. Sin embargo, estamos en una etapa social en la que requerimos más rigor para estas personas que deliberadamente han decidido el desacato a las distintas normas. Pero ¿cómo podríamos aspirar a alcanzar denominar a una persona legítimamente a alguien ya no ciudadano, sino enemigo social? ¿Es posible llegar a materializar esta idea? No sé si Marco Mairena desea responder porque yo no he oído muy bien la pregunta y no la puedo leer, además no sé exactamente por qué no. Ahora la voy a poder leer, sí. Sí, voy a tratar de responderle a don Rafael Chavarría de manera breve. Obviamente, partiendo del concepto de vamos a ver, si nosotros aceptamos dentro del concepto del derecho penal a un enemigo social, eso implicaría ya de por sí delegitimar el derecho penal, porque estaríamos partiendo de una lesión al principio de igualdad y también desconociendo las funciones propias del derecho penal, que no es simplemente la protección de bienes jurídicos, sino también el por qué aplicamos una sanción. Es decir, y entonces aquí estaríamos hablando del fin de la pena, y es el fin de la pena únicamente por la pena en sí. Hablaríamos de las teorías absolutas de la pena, o de las teorías relativas de la pena que implican o que conllevan la necesidad de tratar de resocializar a esta persona. Si nosotros partimos entonces de un concepto de enemigo social, renunciaríamos al fin de la pena, tal y como lo establece el artículo 51 del Código Penal de Costa Rica, que tiene un fin rehabilitador o resocializador. Un concepto del enemigo social implicaría o deberíamos de partir de una persona que es imposible rescatar, como lo ha dicho reiteradamente el profesor Díaz, y reintegrarlo nuevamente al rol, a la sociedad, ¿verdad? Entonces, creo que no es posible materializar esa idea dentro de un derecho penal democrático. Esa sería mi opinión. Sí, yo comparto totalmente el punto de vista.
Quizás añadiría que habría que discutir el propio concepto de enemigo, porque cualquier persona tiene buenos motivos para realizar lo que ha hecho. Otra cosa es que nos parezcan esos motivos también buenos a los demás, pero cualquier persona tiene buenos motivos para hacer lo que hace. Eso quiere decir que intentar descalificar totalmente, globalmente a una persona, excluirla de la sociedad simplemente porque lo que ha hecho nos parece muy mal, es renunciar desde un principio a intentar entenderle, lo cual no quiere decir que se le tenga que dar la razón, ni que no se lo tenga que castigar o que reaccionar frente a su comportamiento, pero supone una comprensión de la sociedad muy elemental, muy ingenua. De lo que se trata es de intentar comprender el sustrato que ha llevado a esa persona a delinquir, por qué ha tomado esa decisión, por qué incluso persiste en ella reiteradamente. Es decir, el tomar esas decisiones tan drásticas, al margen de que choca con determinados principios, eso ya no lo digo yo, ya lo ha comentado Marco Mairena, pero aparte de eso, es que realmente es una forma muy tosca, muy superficial de tratar los problemas sociales. Ahí tenemos un ciudadano que plantea una serie de problemas y ¿qué queremos? ¿Aislarlos? ¿Olvidarnos de él? ¿Eso es lo único que se nos ocurre? Tan pocas ideas tenemos, tan pocas capacidades para intervenir socialmente, es realmente una intervención muy superficial. Listo, bueno, muchísimas gracias a ambos. Sé que hay un par de preguntas más y comentarios, las voy a pasar a los expositores. Sin embargo, por temas de tiempo, pues ya debemos ir cerrando. Quiero agradecer al decano de la Universidad de Málaga, don Juan José Hinojosa, a la vicedecana, doña Elena del Mar García, al profesor José Luis Díez, a nuestro director de carrera de la carrera de Derecho de la Universidad Hispanoamericana, don Piero Viñoli, y al profesor don Marco Mairena y expositor, a todos los profesores que nos acompañan, estudiantes de la Universidad de Málaga y de la Universidad Hispanoamericana por haber participado de este evento. Estamos muy emocionados de esta nueva colaboración entre nuestras instituciones y esperanzados de que vayamos a seguir realizando este tipo de actividades y muchas más. Entonces, de parte de la Universidad Hispanoamericana y yo como oficina de programas internacionales, les agradezco su participación y espero tengan una muy buena tarde. Muchas gracias, Ariane. Saludos a todos. Me tengo que retirar por cuestiones de trabajo. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, don Marco. Entonces, con eso, no sé si tienen algo que agregar, pero con eso damos por concluida la actividad del día de hoy y esperanzados a que continuemos con este tipo de colaboraciones. Muy bien, yo creo que una vez terminado y concluido el ámbito académico, es la hora también de saludar efusivamente a don Piero, a quien he visto de vez en cuando en pantalla, no siempre. Don Piero, aquí estamos. Es un gusto, como siempre. Le agradezco la iniciativa y creo que como ha dicho el rector, esto debería ser el primer paso de un largo camino. Efectivamente, así es. Agradecer a la cooperación y a la colaboración que han tenido a José Luis, a don José, obviamente, a doña Elena y a todos los compañeros y compañeras que hoy estuvieron presentes, y esperemos, como dice usted, que este sea el primer paso de una serie de intercambios, no solo a nivel académico, sino a todo nivel, para proyectar este convenio que hemos suscrito hace unos días atrás y darle calidad, y darle, como diríamos nosotros los civilistas, darle eficacia real y concreta al mismo. Muchas gracias a todos y que tengan una bonita tarde. Dios los bendiga y los guarde. Muchas gracias a todos.